El padre del socioconstructivismo es Lev Vygotsky, quien consideraba el aprendizaje como un proceso individual de construcción de nuevos conocimientos, cuyo punto de partida es la interacción con la sociedad. Vygotsky señalaba que aprender es una experiencia social y colaborativa en la que el lenguaje, la sociedad, la cultura y la interacción social juegan un papel fundamental en el proceso de conocimiento. Vygotsky incorpora y basa su teoría en lo sociocultural. Para él, el desarrollo del individuo es el resultado de su cultura. Su teoría está centralizada en el lenguaje, el pensamiento y el razonamiento. Estas habilidades se desarrollan a través de las relaciones sociales con otros, especialmente con los padres y a través del conocimiento de la cultura. La cultura hace dos contribuciones al desarrollo intelectual del niño. Primero, el pequeño adquiere el conocimiento de la misma. En segundo lugar, el niño adquiere las herramientas para procesar sus esquemas mentales, de acuerdo a la cultura que lo rodea. La cultura, de acuerdo a Vygotsky, provee al niño los medios para pensar y para asimilar sus pensamientos basados en las creencias de su cultura. Vygotsky menciona también que el individuo es el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel importante. El conocimiento es producto de la interacción entre el sujeto y el medio social y cultural. Para Vygotsky, los aprendizajes se adquieren primero en un contexto social, después de manera individual se internaliza. La propuesta pedagógica del socioconstructivismo de Vygotsky considera que el comportamiento del estudiante está arraigado en la interacción social, ya que en el proceso de desarrollo de sociabilidad desempeña un papel formador y constructor. Por lo tanto, los seres humanos tienen la capacidad de combinar y de crear algo nuevo durante todo su ciclo vital. El aprender es un proceso natural de desarrollo. El aprendizaje se presenta como un medio que fortalece este proceso natural. Pone a su disposición los instrumentos creados por la cultura, que amplían las posibilidades naturales del individuo y reestructuran sus funciones mentales. El estudiante utiliza sus propios recursos y el nivel que puede alcanzar cuando recibe apoyo externo, resaltando la importancia de posicionar los contenidos en situaciones reales. El socioconstructivismo, basado en muchas de las ideas de Vygotsky, considera también los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos, a partir de los saberes previos, pero inseparable de la situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente. Existen tres nociones importantes en la teoría sociohistórica del aprendizaje formulado por Vygotsky. El primero es la construcción de los significados. Las personas y la cultura que rodean al individuo o al aprendiz afectan su comprensión de la realidad. La siguiente, herramientas para el desarrollo cognitivo. Estas son proporcionadas por la cultura y la sociedad. Algunas son el lenguaje, la historia y el contexto social. La siguiente noción es la zona de desarrollo próximo. Este concepto ilustra cómo el aprendizaje es una actividad mediada socialmente. Con esto se refiere a aquellas actividades que el estudiante en un principio solo es capaz de realizar con la ayuda de otros, pero el día de mañana realizará de forma autónoma. Existen 5 conceptos fundamentales en la teoría de Vygotsky: la interacción social e internalización, la mediación, la zona de desarrollo próximo,
las funciones mentales superiores, las funciones mentales inferiores y el lenguaje y el pensamiento. Veamos las funciones mentales. Vygotsky establece que hay dos tipos de funciones mentales: las inferiores, que son las naturales, y estas están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores es limitado. Está condicionado por lo que podemos hacer. Estas funciones nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o respuesta del ambiente. Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica, con una cultura concreta. Las funciones mentales superiores están determinadas por la forma de ser de esa sociedad. Son mediadas culturalmente para Vygotsky. A mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales. Lo que quiere decir que en el proceso cultural de los niños toda función aparece dos veces. La primera como reacción al ambiente y la segunda, que es ya de manera intencional, aparece como un instrumento para comunicar. Dentro de las funciones mentales inferiores tenemos a la sensación, la atención reactiva, la memoria espontánea. Y dentro de las funciones mentales superiores está la atención dirigida, el pensamiento lógico y la memoria deliberada. La mediación. La cultura nos dice qué pensar y cómo pensar. Nos da el conocimiento y la forma de construir ese conocimiento. Por esta razón, Vygotsky dice que el aprendizaje es mediado. Vygotsky propone que el sujeto actúa sobre la realidad para adaptarse a ella, transformándola y transformándose a sí mismo, a través de unos instrumentos psicológicos, que le denomina mediadores. Este fenómeno, denominado mediación instrumental, es llevado a cabo a través de herramientas. Estas herramientas pueden ser mediadores simples, como los recursos materiales. La zona de desarrollo próximo está determinada socialmente. Aprendemos con la ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social. Y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del estudiante, aquello que es capaz de hacer por sí solo, y el nivel de desarrollo potencial, aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o de un compañero más capaz. Este concepto sirve para delimitar el margen de incidencia de la acción educativa. El desarrollo del individuo llega a su plenitud en la medida en que se apropia de la información, interioriza las habilidades interpsicológicas. En un primer momento depende de los otros y en un segundo momento a través de la interiorización. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Primero entre personas, esto es la interpsicológica, y después en el interior del propio niño, que sería la intrapsicológica. Antes de 2 años, el desarrollo del pensamiento y el habla están separados. Se funden y se unen en 2 años para iniciar una nueva forma. El pensamiento se vuelve verbal y el lenguaje se convierte en racional. El lenguaje es una herramienta para organizar el pensamiento. Según la investigación de Vygotsky, el lenguaje se desarrolla por primera vez con el lenguaje externo comunicativo, social. Entonces el habla egocéntrica y el habla finalmente interior. Vygotsky destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, demostrando que si los niños disponen de palabras y símbolos,
Los niños son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el lenguaje convergían en conceptos útiles que ayudan al pensamiento. Observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. El lenguaje comienza a ser social tanto en su función como en su constitución, por lo que es un medio de comunicación social. Esta combina la función comunicativa con la de pensar. Un pensamiento puede compararse con una nube que arroja una lluvia de palabras. Principios clave del socioconstructivismo. El estudiante construye su propia interpretación personal del mundo basado en experiencias e interacciones. El conocimiento está contenido en el contexto en el cual es utilizado. Pueden ser tareas auténticas en lugares significativamente realistas. Otro de los principios clave es que el uso del conocimiento es flexible. Las tareas del proceso educativo desde el socioconstructivismo son mostrar a los estudiantes cómo construir el conocimiento, es decir, darle las herramientas y las estrategias. Promover la colaboración en el trabajo académico. Expresar los múltiples enfoques que se pueden tener frente a un determinado problema. Quiere decir que no hay una sola solución, sino varias alternativas para poder solucionar los problemas. Estimular la toma de posiciones y compromisos intelectuales. Planteamientos centrales del socioconstructivismo. Veamos cada uno de ellos. El conocimiento se construye, es un proceso de negociación social. La construcción de significados se realiza a partir de la experiencia. El conocimiento y la actividad cognitiva se encuentran distribuidos en la cultura y en la historia. El enfoque de cognición distribuida que afirma que la cognición se distribuye entre los individuos. El aprendizaje se sitúa en un contexto determinado. Esto es lo que plantea el socioconstructivismo. Veamos las conclusiones. Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. Define la zona de desarrollo próximo, la que se utiliza en la educación. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural. No se puede decir que el individuo se construye en el aislamiento.